Y voy a comenzar por dar algunas cifras. Luego de más de 50 años de conflicto armado en Colombia, diferentes estudios han contabilizado más de 6 millones de víctimas, personas muertas, heridas, víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, violación sexual y víctimas de minas antipersona, entre otros flagelos. Incluso otros estudios reportan y hablan de 7 y 8 millones de víctimas en total. Pero una cosa es hablar de las cifras y otra muy diferente es ponerle rostro a esas víctimas. Cada uno tiene su historia, cada uno ha pasado por el flagelo del horror. Y hoy, como ven, los panelistas invitados en esta mañana tienen algo en común. Han sido víctimas del horror de la guerra y ellos han sobrevivido para contarlo. Antes de presentarlos, yo sí quiero hacer una muy breve reseña de cada uno de ellos para recordar, ¿no? Para tener memoria de qué pasó con la vida de cada uno de ellos. Voy a comenzar por Clarita, que nos acompaña. Clarita, muchísimas gracias por estar acá. Pero Clarita, antes de hacer una presentación, y aprovechando que Ingrid está acá y aprovechando este fondo de la reconciliación, Clarita, ¿cómo le fue con el encuentro con Ingrid Betancourt anoche? Bueno, pues mira, aquí la tengo enfrente. Pues no, muy bien. Yo le doy gracias a Dios de que nos da la oportunidad de tener experiencias de este tipo. Sin duda, todo fluyó muy bien y le doy gracias a Dios, repito, de que vamos pasando obstáculos y que vamos en algún momento encontrando otro camino y otro horizonte. Y gracias. Pero este es un ejercicio y además un ejemplo, Clarita. Voy a hacer una breve reseña de Clarita Rojas González, abogada rosarista, secuestrada el 23 de febrero del año 2002, al mismo tiempo con Ingrid Betancourt, y Clarita en esa época era su fórmula vicepresidencial. Durante su cautiverio se convirtió en madre de Emanuel. Fue liberada el 10 de enero del año 2008, exdirectora de la Fundación País Libre y actual representante a la Cámara por el Partido Liberal, autora de los libros Cautiva y A Prueba de Fuego. Clarita, nuevamente gracias. Emanuel, ¿cómo está? Bueno, muy bien, está lindo y quería decirle que escribió un tercer libro, no es por hacer comerciales, pero… ¿Cuál? El de Cartas a Emanuel. Claro, Cartas a Emanuel. Clarita, ¿cómo le ha ido con ese libro? Pues la pregunta era con Emanuel, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo le sigo dando gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de habernos reencontrado. De un saludo muy especial, doctor Moncayo. Profesor Moncayo, de habernos reencontrado porque sin duda es una bendición de Dios. Nosotros, como todo el país sabe, pues fuimos separados y el mayor desafío era volver a lograr esa cohesión social, era como sentirme cerca de él y poder sentirlo como hijo y él como madre. Y después de 8 años ya en libertad, porque ya estamos 8 años en libertad, él ya es todo un señor, pues sigo dándole gracias a Dios de que la meta y la preocupación cuando yo estaba cautiva era pues que en algún momento pudiera volver a vivir su vida normal, fuera un niño al colegio como otro niño de su edad. Y bueno, el sol de hoy creo que el balance es muy positivo y por eso pues doy gracias también porque en ese proceso hemos tenido un gran apoyo de mucha gente. Claro, en su momento Ingrid fue madrina de Emanuel. Ingrid, ¿ya lo vio? ¿Ya conoció a Emanuel? Ya las fotos, pero ¿hay programado algún encuentro, Clarita? Sí, claro. De Ingrid en algún momento, claro. Bueno, más adelante vamos a ahondar en este tema. Continúo, por supuesto, con mis panelistas invitados. Me acompaña también Sigifredo López, un gusto. Sigifredo, sus 2 hijos, su familia, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Patricia, por acá presente. ¿Dónde está Patricia? Patricia, un gusto tenerla acá. Sí. Además, Patricia, en esa época del flagelo del secuestro, el rostro para nosotros en los medios de comunicación y por supuesto para la memoria de todos los colombianos, quien siempre estuvo
detrás, no solamente de su esposo, de su familia, rogando y bogando para que estuviera bien, sino para que fuera liberado, y el rostro, por supuesto, el acompañamiento de las otras familias que padecieron el secuestro de sus seres queridos. Un gusto tenerla acá, Patricia. ¿Y los hijos? Los hijos muy bien, ya Lucas está terminando una especialización, Sergio está terminando su carrera, mi mamá, como siempre, soportando todo el dolor que le causó, ya superándolo. Ella es una maestra del perdón. Ella es quien me ilumina, con ella inclusive con su enseñanza he estado hoy trabajando, ya terminando un tercer libro que llama Perdón Cristiano y Perdón Ciudadano. Y bueno, y de esas cosas es que se nutre la vida, y gracias a Dios estamos felices. Y muy bien, y grandes y adelante. Además, Sigifredo, ¿quién no olvida las imágenes en los medios de comunicación? Esa imagen de ese reencuentro con sus dos hijos, ese abrazo que en principio que estábamos ahí presentes, al principio no lo reconoció, porque los dejó chiquitos y se perdió toda la adolescencia de sus hijos, ya los encontró unos hombres ya hechos y derechos. Esa imagen será recordada por todos, Sigifredo. Ese fue el momento más feliz de mi vida, y a partir de allí estamos construyendo lo que sigue después, y lo que ha venido pasando, y lo que podrá seguir, y Dios y el destino nos depare. Así es. Sigifredo es abogado, magíster en Derecho Penal, secuestrado por las FARC el 11 de abril del año 2002, junto con otros 11 colegas diputados, recordemos, de la Asamblea del Valle del Cauca. Sigifredo fue liberado el 5 de febrero del año 2009, tras más de 7 años de cautiverio. Fue víctima de un nuevo drama, luego de ser acusado falsamente, recordemos, por una supuesta responsabilidad en la muerte de sus compañeros diputados, ocurrida el 18 de junio del año 2007. Al final, la justicia, por supuesto, lo absolvió, autor del libro El triunfo de la esperanza, rescatado por la poesía, y ahora un último libro. Perdón Cristiano y Perdón Ciudadano. Perdón Cristiano y Perdón Ciudadano. Me acompaña también en este panel el general Mendieta. General, qué gusto tenerlo acá, y lo que le pregunto también, ¿cómo está su señora y sus hijos? Muy buenos días, Lucía, y muy buenos días para todo el público asistente. Gracias a la Fundación Buen Gobierno, y en especial a doctor Mauricio por la invitación. A Dios gracias, bien la familia. En este momento todos en Bogotá, algunos todavía continúan estudiando, otros trabajando, pero seguimos precisamente en este proceso de lo que todos queremos, que es el perdón, la reconciliación, que no es fácil para ninguno de los que fuimos víctimas. ¿Su señora está acá? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Ya llegó. ¿Aquí? ¿Dónde está? Bueno, qué gusto. Es que estaban pendientes de llegar, los estaba observando, pero… Qué gusto. Además también desde Ahí los está medios, con los periodistas, claro, aquí está. ¿Está Jenny también? Aquí. Ahí están Un todos. beso para Ahí ellos está. que No, llegaron. qué gusto. Ahí está toda la familia. Un gusto, bienvenidos, y de verdad hay que decir que para los medios de comunicación fueron el puente, ¿no? Era el contacto permanente, escuchándolos en las voces del secuestro, mandando los mensajes. Y general, ¿quién no recuerda las cartas que su señora leyó una mañana en una emisora de radio, que fue, digamos, el episodio más desgarrador y que tampoco se nos olvida? Eso está en la memoria de todos los colombianos, lo que le escribía, cómo se encontraba. ¿Esas cartas todavía las tienen guardadas? Sí, están guardadas todavía. Están en el baúl de los recuerdos, porque cuando hemos tratado de sacarlas, inmediatamente casi que nos revictimizamos, las lágrimas brotan a nuestros ojos y volvemos a colocar la tapa y ahí siguen guardadas. Pero permítame, Lucía, en el día de hoy, para que no se nos vaya de la mente y para que honremos la memoria. Hoy son 13 años del drama, del secuestro y la muerte del doctor Gaviria, del ministro de Defensa y de los otros integrantes de la Fuerza Pública. Es verdad. 13 años en el día de hoy de ese drama del secuestro y muerte de ellos. Así es. Pues, general, voy a hacer una breve reseña, aunque ya todos la conocemos, pero también vale la pena recordar.
Siendo teniente coronel de la Policía Nacional, Luis Erlindo Mendieta fue secuestrado por las FARC en la toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. Luego de más de 12 años de cautiverio, fue rescatado por el ejército el 13 de junio del año 2010 de un campamento guerrillero en el sur de Guaviare. Y me acompaña también Oscar Tulio Liscano. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia, Oscar Tulio? Muy bien, gracias, Lucía. ¿Cómo han pasado estos años ya después en libertad? ¿Ha reconstruido su vida? Claro, claro que sí. Nosotros somos una familia que la compone como el país la conoce. La Barquerita, a quienes de las selvas del Chocó alcancé a escribir 87 poesías, que era un medio de supervivencia, como dice el poeta Armando Benedetti, Mario Benedetti, disculpen. Hay una pequeña diferencia. No, con todo respeto. La poesía sirve como un drenaje de la vida para no temerle a la muerte. Y la verdad que las circunstancias mías fueron muy particulares porque yo estuve solo. Yo no tenía con quién intercambiar. Nadie le hablaba. Nadie me hablaba porque los comandantes no me podían hablar. Y en otro medio de supervivencia, como yo fui profesor de la Universidad Nacional y otras universidades en matemáticas y estadística, simulaba un salón de clases y le ponía el nombre de los árboles y les dicté clases para no perder la palabra, porque la palabra nos medía a todos. A Ingrid hizo una exposición muy brillante y lo hizo también Martín y este muchacho Mauricio, que no hay nada por fuera del lenguaje. No, yo he pensado que la palabra es muy importante. A mí me faltó mucho. Logré sobrevivir gracias a eso, a los mensajes que llegaban de la familia. Y ahí llegué al umbral más alto del dolor cuando llevaba 6 años y secuestraron al hijo mío, privándolo de la primera posesión del hombre sobre la tierra, que es la libertad. Eso me conmovió mucho, pero sin embargo sobreviví, y ahí es donde decidí que el hombre, como medida de todas las cosas, ingresar a estudiar, hacer una maestría en filosofía y letras en la Universidad de Caldas y trabajar sobre el perdón. Ahora estoy en España, viajando permanentemente, haciendo un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Estoy trabajando el perdón y eso es lo que me ha reconciliado. Y ahora la Universidad Nacional acaba de publicarme un libro que se titula Las palabras duermen con el perdón. Interesante, bueno, además qué gusto tenerlo acá también, la familia, Martín, un gusto tenerlo acá también, por supuesto. Y hay algo, miren, si ustedes se han dado cuenta, primero, verbalizar lo que pasó es muy difícil y todavía llega al corazón, porque cada uno de ustedes, a pesar de las entrevistas en los diferentes medios de comunicación, les duele todavía recordar y se le aguan los ojos, y hay que respetar esos momentos de silencio, esos momentos de dolor, pero también verbalizando se reconstruyen las cosas. Escribieron todos, han dejado también impresas sus memorias, y a través de la palabra escrita también, digamos, no se olvida, pero se trata de superar o se aprende a convivir con lo que pasó, pero siendo proactivos, que esa es la forma de la escritura. Oscar Tulio Liscano es congresista caldense, secuestrado el 5 de agosto del año 2000 en el municipio de Río Sucio. Luego de soportar más de 8 años de cautiverio, logró huir de sus captores el 26 de octubre del año 2008. Esa imagen, todavía ve esa foto que le dio la vuelta al mundo, barbado. Ve todavía esa foto, ve las imágenes,
¿Recuerda las entrevistas que se hicieron después de huir? Sí, claro. Y además las narro, porque la narración es la que le da sentido al dolor. Y es la narración una experiencia importante que nos sirve para mitigar el dolor. Exactamente. Recordado, Oscar Tulio, recordemos también por los mensajes que le enviaba a su esposa en las pruebas de supervivencia, en las que incluía poemas para ella. Autor del libro Años en Silencio, actualmente es columnista del Colombiano y otro libro también con el apoyo de la Universidad Nacional. Recordemos cómo es que el título es maravilloso, además coyuntural con el evento en el que estamos. El perdón. Duerme con las palabras. Ajá. Sí. Duerme con las palabras. A ver, es una experiencia en donde, como acabo de decir, se analiza el perdón desde el punto de vista conceptual, con algunos filósofos, Ricoeur, Derrida, Yankelevich y Husserl, y cómo el perdón llega a la renovación en el tiempo del hombre, y cómo el perdón, que es un acto gratuito y se origina desde el ofendido, y no puede haber perdón no hay perdón si no se perdona lo imperdonable. Desde ahí parte pues el tema que trabajé y que la Nacional lo publicó hace poco, y entonces es lo que queremos, y que buena parte de eso Ingrid, Martín, el doctor Martín Santos y Mauricio lo expusieron ahora en sus intervenciones, cuando abrieron el foro. Oscar Tulio, todos mis panelistas, como decía en un principio, tienen algo en común. Fueron víctimas del secuestro y dicen que el tiempo lo puede todo, que el tiempo lo supera. Ustedes lograron después de este tiempo reconstruir sus vidas cada uno. Voy a comenzar con el general Mendieta y nos venimos para acá con la respuesta de cada uno. Yo pienso que no se supera. Por eso la narrativa que le escuchábamos a la autora Ingrid, y por eso se consideran crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad el secuestro y la toma de rehenes. Esta mañana anoche coloqué el despertador y me sorprendí. Estaba en cautiverio con los de MeToo, con otros integrantes de la fuerza pública, estábamos en una jaula, llegó un avión, comenzó todo un accionar. Inmediatamente sonó el despertador y me levanté y aquí estoy. ¿Cuándo se supera? Difícil, porque en el caso particular seguimos soñándonos en el secuestro. Quedan las secuelas físicas, especialmente psíquicas, que a pesar de muchas solicitudes que se hacen, se necesitan equipos interdisciplinarios para superar eso, porque infortunadamente no hay los tratamientos y no sé si los especialistas para superar estos traumas. ¿Cómo ha sido el proceso ya pasando a nuestro caso personal? Pienso que María Teresa, Jenny, José Luis han sido un ejemplo precisamente de la resiliencia. Ellos desde el día del secuestro, a pesar de esa adversidad, salieron adelante, hicieron campañas, luchas, todo el trabajo que conoce la opinión pública con la colaboración de los integrantes de los medios de comunicación. Y aquí menciono a Ervin Hoyos, que fue el soporte fundamental para que los familiares de las víctimas salieran adelante, para que nos enviaran esas voces de apoyo. Es decir, que los medios de comunicación, a ellos, en el caso particular, no sé si mis compañeros, les debemos la vida. Allí se decía que mientras haya vida, hay esperanza, nos decían las familias en sus mensajes, pero allí, en el caso particular, el mensaje era: mientras haya esperanza, hay vida, y por eso todos los días teníamos que llenarnos de muchísima esperanza para superar
todos los tratos crueles, inhumanos, degradantes, todo lo que se ha narrado anteriormente, para disfrutar del nuevo día. Y pasamos al otro ejemplo de la resiliencia, una vez rescatado por la Operación Camaleón del Ejército Nacional que me trajo a la libertad, coincidencialmente, y vuelvo y lo digo, renací. Nací un 13 de junio del año 1957 y fui rescatado el 13 de junio del 2010. De ahí en adelante inició un nuevo proceso. Por supuesto que uno sale embotado, atontado, que sé otros términos, y uno no cree si es realidad o todavía está en cautiverio. Y van pasando los meses y van pasando los años y estamos tratando de superar esa dificultad que se presentó. Me enviaron, porque no había puesto para ubicarme, a Madrid. Allí fui agregado policial, pero tenía la reflexión: ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Ingresé a la Universidad Complutense de Madrid y allí hice una especialización en derechos humanos. Después me vinculé a unos programas de derechos humanos sobre el terreno en Europa y posteriormente en Costa Rica hice otro seminario de justicia universal. Por supuesto que invitan a muchas charlas, muchas conferencias, pero allí la pregunta es, y ya lo manifestaba alguien anteriormente del panel anterior, de los locos. Muchas veces, la gran mayoría siempre me preguntan: ¿pero ustedes no tienen afectación psicológica? Es decir, ¿no están locos? ¿No salen con el síndrome de Estocolmo? Y de verdad que eso le duele a uno muchísimo, especialmente cuando le dicen que tiene el síndrome de Estocolmo. Inicié una serie de actividades, regresé al país. Alguien me decía: ¿pero usted por qué no se quedó allá en Madrid y compró apartamento? Dije: no, es que yo soy colombiano, orgullosamente boyacense, regreso a mi tierra donde mi familia me dejó alguna herencia y por lo tanto lo poco o mucho que me ha dado la institución y el gobierno nacional lo he invertido en Colombia. ¿Para qué? Para generar empleo. Y yo pienso que ese es un mensaje para todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuántos empleos podemos generar cada uno precisamente para combatir el desempleo, pero especialmente también para abrir las puertas, no solo a las personas, como lo dijeron anteriormente, que se han desmovilizado, a muchas víctimas, sino como ha pasado en otros foros en los que he participado, donde integrantes de la fuerza pública que le sirvieron al país, policías y soldados, están abandonados a su suerte en diferentes regiones del país. Yo creo que allí también se tienen que implementar diferentes proyectos para vincularlos laboralmente o académicamente. En algunas de las charlas también he insistido que ese proceso de reconciliación va de la mano ¿con qué? Con la paz, con la seguridad, con el respeto a los derechos humanos. Si en este momento salgo y voy hacia la puerta y ninguno me agrede, ninguno me insulta, nos hemos reconciliado. Pero si salgo y alguien me ofende por mi creencia política, religiosa o de cualquier índole, es decir, que no se ha dado el paso de reconciliación. Entonces, el primer paso de esa reconciliación lo tenemos que dar cada uno desde nuestro profundo de nuestro corazón, dejando a un lado todas las tendencias. Si no lo hacemos, no sé en cuánto tiempo podamos decir que nos hemos reconciliado. Discúlpeme por haberme extendido, Lucía. No, el tiempo es de ustedes, de aquí en adelante, por supuesto, general, muchísimas gracias. Sigifredo. Bueno, yo debo decir que, tal como lo mencionó Ingrid ahora, cuando se perdona, dejamos de ser víctimas. Nietzsche, cuando hablaba del superhombre, de alguna manera hemos interpretado esto: cuando el hombre es capaz de perdonar, crece en su dimensión humana. Desde el punto de vista cristiano, creo en aquella metáfora de que si Dios fuera un océano, cada uno de nosotros seríamos una gota de agua
luego tenemos algo de divinidad, y ese algo de divinidad es la que nos permite crecer para perdonar y para perdonar al otro, para ser superiores como seres humanos y crecer. Pero quiero hablar de que una cosa es el perdón cristiano, cuando después de un hecho victimizante somos capaces de renunciar al odio, a la venganza, como decía Primo Levi, ponerle palabras al dolor, narrar esa experiencia, socializarla, contarla, invitar al perdón. Cuando ya hacemos eso, ya el perdón adquiere una dimensión política. Y entonces, por esa razón estamos aquí sentados y en una coyuntura histórica supremamente importante. La sociedad colombiana, a puertas de iniciar la Cuarta República, requiere del perdón ciudadano, exige una ética del perdón. Con Oscar Tulio, que es un maestro, además es mi hermano mayor y maestro en estos temas del perdón, permanentemente nos reunimos a hablar de esto. Hemos coincidido en que esta sociedad requiere perdón. Y estamos trabajando el tema del perdón ciudadano porque consideramos que después de sanar las heridas, el individuo necesita hacerlo para poder continuar, para poder pasar la página. Cada quien lo hace a su manera, eso es muy respetable. O aún el perdonar, la decisión de perdonar también es respetable, quienes no perdonen. Pero el perdón ciudadano, una sociedad como la nuestra que tiene más de 7 millones de víctimas, que tiene más de 50 años de dolores acumulados en la historia, las heridas todavía están sangrando, aquí nadie le ha pedido perdón a nadie, y una cosa es firmar la terminación del conflicto y otra cosa la reconciliación. Yo creo que la reconciliación nos impone unos deberes éticos a todos los ciudadanos. Y ese deber y esa carga de la reconciliación no está solamente en las víctimas. Las víctimas, repito, sanamos nuestras heridas, renunciamos al odio y a la venganza y queremos pasar nuestra página. Y eso ya lo hicimos. La sociedad también está dispuesta a perdonar. Así haya habido 8 años de un gobierno que invitó al odio y a la venganza, Así, pero yo creo que el presidente y el gobierno tiene unos deberes éticos con la reconciliación. Y yo debo rescatar aquí que el presidente ha gastado su popularidad y todo su prestigio lo apostó a un proceso de paz. Yo creo que la sociedad también está cumpliendo y está, a pesar de no entienda el cambio de discurso, de la invitación al odio, a la venganza, el lenguaje era de criminales, ratas, hasta hace un poco tiempo. Hoy eso no significa que no sean criminales, no, la discusión no es si las FARC son criminales o no. La discusión es que más importante que nuestro dolor, el dolor de nuestros padres y de todas las generaciones que han sufrido durante estos 50 años, más importantes son las nuevas generaciones, los niños que están naciendo hoy en Colombia y que aspiran y deben y merecen un país mejor. Entonces yo sí creo, y es la crítica que yo hago, la crítica y el reclamo que yo hago a los señores de las FARC, es una exigencia ética. Yo creo que estos señores no han entendido el momento histórico que está viviendo el país, no han entendido que la sociedad colombiana, al puertas del posconflicto, exige y reclama la construcción de una ética del perdón que nos permita la reconciliación. Puede firmarse la terminación del conflicto, pero si no hay el cumplimiento de esas obligaciones éticas que cada uno de los colombianos tenemos, repito, las víctimas estamos cumpliendo, el gobierno está cumpliendo, ya la sociedad colombiana está dispuesta, pero los señores de las FARC se han limitado a obtener el mejor provecho de la negociación. Y eso está bien. Pero el perdón ciudadano, ¿sí? Quiero decir, sí requiere una solicitud de perdón de parte del victimario. Los señores de las FARC tienen que entender que la justicia transicional que tanto les gusta a ellos y que tiene unos beneficios y que hay que concederlos porque es una justicia transitoria, tiene otra cara de la moneda que se llama justicia restaurativa. Y esa justicia restaurativa exige que a las
Que a las víctimas les digan la verdad. Aquí están familiares de mis compañeros los diputados y nunca lo han dicho. Y si hubieran dicho la verdad, a mí jamás me hubieran puesto preso. Las víctimas requieren además que les pidan perdón, que les cuenten qué pasó con sus hijos, con sus esposos que se llevaron y nunca volvieron, que le devuelvan los niños que se llevaron, que hoy están reclutados. La justicia restaurativa exige también que haya reparación, y ellos están diciendo que no tienen plata para reparar a nadie, nadie les cree, pero repito, los señores de las FARC tienen que entender que la justicia transicional y la justicia restaurativa son dos caras de una misma moneda, y que no solamente pueden centrarse a exigir garantías, y que tal como lo decía Ingrid hace un momento, no solamente pueden pensar en que las víctimas al final de esto es cantos a la bandera, pobrecitas, y no, señores, las víctimas merecen ser ayudadas para reconstruir su proyecto de vida, ese proyecto de vida que fue cortado por esos hechos de guerra. Y perdónenme que me haya alargado, y solamente quiero decirles, es cierto que el perdón a los enemigos o a los que no están de acuerdo, que no han logrado perdonar, es cierto que el perdón no cambia el pasado, pero el perdón sí cambia y puede cambiar el futuro. Y yo creo que la fuerza moral de 7 millones de víctimas, inclusive un poco más, 7.800.000 y algo, la fuerza moral de 7.800.000 y pico de víctimas en Colombia son los que pueden permitir que este país cambie, y podemos hacer con estas, ¿sí?, una verdadera revolución del perdón que permita que Colombia sea mejor, que permita que Colombia pueda construir una cultura de la reconciliación, que las diferencias puedan tramitarse pacífica y respetuosamente como nunca ha ocurrido. Esa es la partecita que no se ha tocado, porque se ha tocado pues el tema del desarrollo rural, el tema de las reformas que requiere el Estado. Eso es muy importante y hay que hacerlo, ¿sí? Y hay que combatir la exclusión social, pero la parte ética no se ha tocado, y es allí donde tenemos que trabajar más. Y disculpe que me haya extendido. Gracias. No, para nada. Clarita. ¿Y sabes qué? Tú que estás al fondo, Jenny, tú que estás al fondo, cierra la puerta, porfa, que se alcance a entrar el sonido, y escuchamos a Clarita. Gracias, Jenny. Bueno, muchas gracias. La pregunta era si se puede superar, si es superado. Yo quiero partir de esa premisa porque me parece que eso ayuda enormemente. Yo he tenido una experiencia muy particular. Pues digamos que yo desde el primer día me sentí libre y lo he venido disfrutando. Y eso es una actitud ante la vida. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero a mí me ha funcionado. Entonces, pues de esa manera lo expreso. Y yo digo que la clave en mi caso pues fue tener a mi hijo, porque realmente yo casi que no tenía mucho tiempo de preocuparme si había sido víctima o no, sino que mi principal desafío era salir adelante y sacar a este niño adelante. Entonces todo eso que viví pues quedó allá como depositado en una cajita, y eso me dio una fuerza enorme, ¿no? Por eso al principio la gente me preguntaba que yo por qué estaba bien. ¿No? Sí, fue una paradoja hasta cuando ya la gente me empezó a preguntar en uno y en otro lado, y entonces unos amigos me llamaron y me dijeron, oye, ¿por qué no haces conferencias y cuentas tu experiencia? Y entonces me asusté un poquito porque no es fácil hacer una conferencia sobre un drama, ¿cierto? Y tratar de mostrar las cosas que yo había aprendido. Y tratar de que cuando uno habla, pues no dejarse llevar como ese escenario del dolor que a mí normalmente me duele y me pega enormemente. Pero era el desafío, y entonces hice la tarea, no sé si bien o mal, pero repito, me funcionó, y traté de sacar de cada experiencia lo mejor que hubiera aprendido y a tratar de reconocerme y entenderme a mí misma. Ingrid ahora señalaba algo, y quiero felicitarte, Ingrid, por tu exposición. Lo pones en términos que lo invita a uno a reflexionar. Y ella decía algo que a mí me impactó enormemente, y era, es que estuvimos en ese españadero de la muerte, ¿no? Como ya lo había mencionado antes. Pero también dijo otra palabra, y es otro tema de todas las que dijo, y es aprender a perdonarse uno mismo, ¿no? Entonces digamos que yo empecé por ahí, siempre me preguntaron que yo por qué había ido, bueno, toda esa historia que todo el mundo sabe, y eso me ayudó mucho en mi construcción personal,
¿Por qué lo cuento? Porque finalmente la pregunta es si lo he podido superar. Yo en términos generales diría que sí. Por eso digo que mi experiencia es muy personal, ¿no? Respeto las de otras, pero también lo cuento y lo pongo en la mesa porque me parece que finalmente estamos en un foro de reconciliación. Cada cual aporta como le ha ido. Y yo creo que haciendo un símil con finalmente la sociedad, pues yo creo que estas son como semillas de resiliencia, que si uno habla con uno y otro, pues todos tenemos algo. Y los que indirectamente lo han vivido, que es el resto de los colombianos, pues también, de alguna manera. Entonces, pues si uno piensa que podríamos reconciliarnos como sociedad, pues hay que pensar como Don Quijote en lo imposible, ¿cierto? Donde entramos al escenario de que todo es posible. Entonces yo creo que es un tema, como también lo dijo Ingrid, cultural, ¿sí? Hay que cambiar la mente para saber que nos podemos reconciliar. Entonces dentro de ese orden de ideas, pues uno usa los elementos que le sirven para alcanzar ese objetivo. ¿Cuándo lo quiere alcanzar? Más tarde o más pronto. Entonces a mí cuando Martín Santos y Mauricio Liscano me invitan, pues yo inmediatamente digo que sí, pues el desafío era, en este caso, encontrarme con Ingrid, y lo cuento porque entonces es uno también estar listo, ¿no? Entonces yo digo, la pregunta que uno se podría hacer es a los colombianos, ¿estamos listos ya para nosotros hacer la reconciliación? Porque independientemente de lo que se firme en La Habana, aunque yo comparto muchas de todas las cosas que se han mencionado antes, independientemente si las FARC nos van a pedir perdón o no, yo realmente he hecho caso omiso de esa situación para poder seguir adelante y esa estrategia también me ha funcionado. No me he dedicado a esperar qué es lo que el otro me va a brindar, porque no espero que ellos me reconozcan para hacer, ¿sí? Yo tengo claro que soy sobreviviente y lo vivo y lo acepto y si no, pues estaría casi que frustrada. Lo comparto porque yo creo que eso también desarma al otro, ¿no? Entonces decir, bueno, porque a veces cuando uno le dice, oiga, perdone, ¿no? Y todos le decimos, pues no sé si funcione, no sé, pero simplemente lo mencionamos. Yo simplemente lo he dicho, comparto muchas de las actitudes, a veces lo que recibimos de ellos no es lo que quisiéramos, pero bueno, trato de aceptarlo. Entonces, a la respuesta, la pregunta es, ¿logró superarlo? Pues yo creo que sí. Y el motor es, para finalizar, pues mi hijo. Yo quisiera que él no cargara con el lastre de tener una mamá frustrada, ¿no? Habrá que preguntarle a él al cabo del tiempo si logra el cometido, pero por ahora trato de brindarle esa experiencia porque yo de alguna manera viví una familia con unos papás que me brindaron esa experiencia y me parece que yo lo que quería era brindarle un entorno donde él no tuviera que cargar con el lastre que yo traía. Clarita, ¿cuántos años tiene Manuel? Bueno, hoy ya es todo un señor, tiene 12 años y me siento muy contenta realmente de cómo ha pasado el tiempo y cómo ha crecido y para mí la esperanza es seguirlo viendo crecer, ¿no? Y Clarita, ¿usted ha tenido la oportunidad de verbalizar con Emanuel lo que ha pasado en la vida, de contarle la historia? ¿Ustedes han hablado? ¿Él le ha preguntado, Clarita? Pues digamos que yo creo que en ese ejercicio es un proceso permanente. Yo creo que no he hecho la labor completa, a pesar de que escribí un libro. Y siempre me quedo pensando cuando él me pregunta las cosas y yo trato de explicarle de la manera más sencilla que puedo. El otro día se me presentó un desafío enorme porque me invitaron a su colegio a hablar sobre el tema de la paz. Y bueno, cuando fui entrando a un escenario lleno de niños, ¿no? Y eso es todo un desafío. ¿Cómo les explica uno a los niños en términos sencillos pues todo este conflicto armado, ¿no? Entonces me pareció lindo poder decirle a él, y estaba nerviosa, ¿no? Y yo, ¿cómo le digo? Y con los amiguitos y todo, y me dice, mamá, no te preocupes, haz de cuenta que estás hablando con la abuelita. Entonces me dio como la tocada, ¿no? Y cuando hablo con la abuelita, pues es como estar hablando con la gente, ¿no? Normal y como en un diálogo muy fluido, de manera que esa es la experiencia. Yo creo que como mamá no sé si he cumplido totalmente esa tarea, es posible que él tenga inquietudes, pero igual está creciendo. Yo he tratado de simplificar la historia lo más que he podido
Y bueno, en este país es tan rico de historias y cosas que yo también trato de que él tenga información diversa, de que entienda cómo ha sido el conflicto de maneras diferentes, no solo por lo que yo he vivido y a veces me siento a ver con él los noticieros para que él también entienda como ese cúmulo de noticias que llegan. Excepcionalmente lo hacemos, pero creo que ese ejercicio le ayuda a él a entender finalmente por qué es que ha pasado esto y el libro que escribí, ¿no? que es para él y para las generaciones futuras. Exacto, Clarita, muchísimas gracias por ese testimonio, muchas gracias. Oscar Tulio. Yo realmente lo que más me golpeó fue la soledad. Mandela decía que no hay cosa más deshumanizante que la falta de contacto humano. A mí me desestabilizó mucho la falta de contacto humano, el perder la palabra. Y cuando encuentro a mi familia unida en torno a una madre maravillosa y unos hijos maravillosos como Mauricio y Juan Carlos, el menor, pues cosas duras me dieron porque en el grado de Mauricio en la Universidad del Rosario, porque yo fui o sigo siendo un padre que reclamo desde el primaria, bachillerato, las calificaciones. No hay cosa más linda que borrarle los libros a los hijos, ponerle el nombre, y toda aquella tarea es muy hermosa. Y nos hemos creado un ambiente de libros, de estudio, y eso me hizo mucha falta, y el dolor de los grandes que tuve fue cuando el grado de mis hijos y de Mauricio no pude asistir. Había una guerrillera prestándome guardia y estaban oyendo ahí y se me acercó que no me podía hablar y la sancionaron. Y ahí se está graduando su hijo en yo no sé qué universidad, pero ahora se está graduando. Entonces esa impotencia es lo que también le causó a uno mucho trauma. Ahora estoy muy tranquilo, duermo muy tranquilo, ya me ven que la mirada, y la verdad es que el perdón suspende la condición de víctima en el ser humano, para no ser más largo. Exacto, Oscar Tulio, muchísimas gracias por ese testimonio. Ingrid, como decía Carlos Raúl, impresionante, y hay que subrayar varias frases en ese discurso, maravilloso discurso desde lo personal, desde el perdón y por supuesto desde el tema que nos toca, la reconciliación. En una de las entrevistas que hizo nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas, yo subrayé esta frase. Le preguntan cómo se logra perdonar. Ingrid responde en esa entrevista y dice textualmente, porque la desglosamos y la transcribimos: la ecuación es muy sencilla. La política nos divide, pero el amor por Colombia nos une. Y dice Ingrid, tenemos que abrazar al otro, hay que intentar hacerlo. Yo quiero plantearles a ustedes nuevamente en el mismo orden y de manera breve, ¿ustedes estarían dispuestos a abrazar al otro, como lo decía Ingrid, abrazar al victimario, abrazar al que los humilló, abrazar al que les hizo daño? General Mendieta. Partimos del principio que para pasar a ese tema de perdón, reconciliación, hay que dar unos pasos previos. En el caso especial de las FARC, primero que reconozcan que son victimarios, porque ellos no han querido dar el paso que los integrantes de la fuerza pública y los que fuimos secuestrados somos víctimas. Ellos tienen que hacer el acto de reflexión, tienen que solicitar precisamente, yo creo que no particularmente el perdón, para mí, sino para la sociedad colombiana y especialmente de la comunidad internacional, porque ellos cometieron crímenes contra la humanidad y a esa humanidad es la que ellos tienen que pedirle perdón. Continuando con el proceso de paz, una vez que ellos hayan dicho verdad, justicia y que hayan contribuido a la reparación, yo creo que se le puede exigir, por decirlo así, o solicitar a las víctimas que pasemos a ese proceso de perdón y de reconciliación. Ellos tienen la palabra, y como lo decía el doctor Sigifredo, el doctor Santos ha jugado su capital político,
pero también gobiernos anteriores iniciaron procesos de paz. Las FARC son las que no han querido dar ese salto a la paz, porque ellos piensan que es un salto al vacío, ¿no? Yo diría el salto a la paz, porque ellos tienen que acortar tiempos, no dilatar más la firma del acuerdo, tampoco dilatar mucho después la implementación de los acuerdos. No puede pasarse a lo que dicen los teóricos, especialmente europeos, de que este proceso de paz puede durar 15, 20, 30 años. Tampoco se puede esperar a que esa reconciliación se dé en las generaciones venideras. Pero si ellos hacen esa reflexión y disminuyen los tiempos y no siguen combinando los métodos de lucha de que de pronto el diálogo o la conversación o en este momento el proceso de paz sea una forma de ellos ganar tiempo para seguir en su objetivo final de la toma del poder. Si ellos de verdad dan el salto, disminuyen los tiempos, pues yo creo que en meses o pocos años podemos dar ese paso del perdón y especialmente de la reconciliación. Muchísimas gracias. Sigifredo. Bueno, yo quiero decirles nuevamente que el perdón ciudadano es una construcción, inclusive que requiere más tiempo y mayor elaboración que la del perdón individual. Como cristiano yo he perdonado y ya perdoné a mis secuestradores, a los asesinos de mis compañeros, inclusive a los fiscales e investigadores que me pusieron preso luego y me revictimizaron que por la nariz. Pero el perdón ciudadano, es una construcción que exige mayor esfuerzo y además por el bien de los victimarios. Mire, las cifras demuestran que el 59% de las muertes violentas en Colombia obedecen a el deseo de venganza que hay en los colombianos. ¿Por qué? Porque, repito, aquí nadie le ha pedido perdón a nadie. Las FARC no han pedido perdón, no quieren hacerlo, no quieren reparar a sus víctimas y eso genera una inconformidad enorme en la sociedad colombiana. Las víctimas, repito, la reconciliación nos impone unos deberes éticos a todos. Las víctimas hemos cumplido con nuestro deber de perdonar, de sanar heridas, de estar dispuestos al perdón ciudadano y hemos sanado y el perdón cristiano lo hemos hecho. La sociedad también está dispuesta, ¿sí? Y quiere la paz y la construcción de la paz. El gobierno, insisto, el presidente Santos sí ha jugado toda su popularidad en esto y me parece que esto es un hecho que lo va a reconocer la historia dentro de muchas décadas. Pero las FARC no han cumplido con su deber ético de decir la verdad, de pedirle perdón a sus víctimas, de reparar, de crear un fondo para la reparación de sus víctimas. No han estado a la altura ética del momento histórico. Y si ellos no entienden esto, les repito, sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón puede haber terminación del conflicto, esa firma. Ojalá Dios quiera, como aquí nadie le ha pedido perdón a nadie, pueden repetirse esos hechos de violencia. Repito las cifras, 59% de la violencia en Colombia se debe a deseos de venganza. Hay que erradicar eso de nuestros corazones, hay que lograr que nuestro espíritu y nuestro interior sea habitado por valores nuevos, ¿sí? Por valores distintos a la forma violenta de relacionarnos. Entonces, el amor todo lo puede, el perdón es hijo del amor y tenemos que trabajar en la construcción de una ética del perdón que nos permita avanzar hacia la verdadera reconciliación. Antes de darle el paso a Clarita, Sigifredo, voy a hacer un paréntesis y de manera breve, digamos, todos ustedes conocieron a las FARC por dentro. Sigifredo conoció a las FARC por dentro y Sigifredo conoció la justicia con lo bueno y con lo malo también, porque fue revictimizado. Usted que los conoció por dentro a las FARC y conoce esa otra parte o esa otra faceta de la justicia, ¿usted le cree a las FARC? ¿Usted le cree a la justicia colombiana? Yo no le creo a las FARC, pero yo creo que ellos necesitan de este acuerdo para la financiación del conflicto. Yo creo que están obteniendo el mayor provecho de la negociación. Yo creo que el presidente y el gobierno y los negociadores, en aras de un fin superior que es lograr la paz, ¿sí?, están cediendo hasta donde podían ceder. Y le quiero decir en la misma crónica, hay una limitante jurídica que es aquella de los crímenes de lesa humanidad. El Tratado de Roma es uno de los logros más importantes en términos jurídicos de la posmodernidad y establece unos mínimos de sanción para esa clase de delitos porque las víctimas no son
Las víctimas de los delitos de lesa humanidad no son las víctimas o sus familiares y ni siquiera la sociedad colombiana, es toda la humanidad. Pero el perdón, como lo decía Oscar Tulio, el verdadero perdón implica ser capaz de perdonar lo imperdonable. Nadie está legitimado para perdonar en nombre de las víctimas, ni el gobierno, ni los negociadores. Solo las víctimas pueden perdonar. Y pueden perdonar lo imperdonable. Ese es el verdadero perdón. ¿En aras de qué? En aras de que los nietos, de que las nuevas generaciones, yo tengo una nieta de que estoy cumpliendo 10 meses ayer, los niños que van a nacer mañana, ellos son más importantes que nosotros, ellos son más importantes que nuestro dolor, ellos son más importantes que el pasado, el futuro es más importante que el pasado. Nosotros el pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Por eso le apostamos al perdón de lo imperdonable, como decía Oscar Tulio, inclusive, así no creamos en las FARC, porque creemos en Colombia, porque creemos en la fuerza arrolladora de la vida, porque creemos en la fuerza moral de 7.800.000 víctimas, que son los que pueden hacer la revolución del perdón para hacer que este país por fin sea un país más humano, más justo. Allí es donde tenemos que trabajar todos y esa es la invitación que hacemos, no solamente a las víctimas, sino a todos los colombianos. Perdonar lo imperdonable para construir una Colombia mejor. Así es. Clarita. Bueno, yo diría que sin duda todo este evento nos ha generado un tema de reflexión, ¿sí? Y un tema emocional también muy importante. Les voy a contar una pequeña anécdota que me ha ocurrido. Para ponerlos en contexto, pues yo estudié en un colegio de monjas 12 años, ¿no? Aquí en Colegio Hijas de Cristo Rey en Bogotá. Y hace un ratico acabo de recibir un chat de la madre directora que me dice: Clara, te felicito. Ayer tuve oportunidad de escuchar lo que dijiste en relación con este encuentro que has tenido con Ingrid. Entonces, y he recibido muchos mensajes entre ayer y hoy, eso es una locura. Para decirles que finalmente uno es lo que cree, ¿no? Yo estudié y finalmente no es ni los estudios, sino es como lo que uno lleva en el corazón, que en algún momento le permite abrir el corazón para que se den las cosas, ¿no? Entonces, pues yo he visto que eso va funcionando, ¿no? Yo también quiero volver sobre lo que ustedes resaltaron ahora. Yo también después, yo no había visto la entrevista que le habían hecho ustedes a Ingrid, sino que después me la mostraron y a mí me impactó, debo confesar, cuando ella dice, le hacen la misma pregunta y ella dice, sí, hay que abrazarlos. Y yo digo, uy Dios, yo no había pensado en eso, ¿no? Como que siempre los veo lejanos, ¿no? Y el otro día también estábamos en un foro incluso con Marta Lucía y alguien me preguntó, oiga, ¿y si los eligen y si le toca aquí en el puesto de al lado en el Congreso, usted qué va a hacer? Yo dije, uy, sí, es que eso es ya, sí, eso va a ser así. Entonces, pues digamos que en ese momento lo de la participación política relativamente me quedó fácil porque dije, bueno, pues si los colombianos los eligen, pues sí, y van a ser compañeros de pupitre, pues no tengo problema. Hoy a mí nadie me preguntó si mis compañeros en la Cámara, pues yo estaba de acuerdo o no. Simplemente, pues cada cual los eligió y allá pues le toca a uno llegar y tratar de llegar a acuerdos y en fin. Y lo van uniendo los puntos comunes. Digamos que esa parte política yo racionalmente pues lo vi viable. Incluso les cuento otra anécdota. La semana pasada pues nos citaron a un desayuno y me tocó al lado a Antonio Navarro, que siempre lo he admirado y respetado mucho, incluso con afecto lo saludé. Y yo decía, bueno, los guerrilleros en un momento, uno el imaginario que tiene en mi caso particular se conviertan en un personaje como él, que participe en la vida política y que un día uno espontáneamente llega y le saluda y le pregunta, oye, ¿y tú cómo estás? Entonces, pues yo debo decir que es un proceso, ¿no? Cuando yo oí lo que en la conversación, pues me impactó. Debo decir que yo no me había imaginado ese escenario, ¿no? Ir a abrazar a Joaquín Gómez, ¿no? Bueno, no, es que ustedes no les estoy diciendo palabras menores, ¿sí? Entonces, o a este otro Fabián, ¿sí? Bueno, entonces, pues yo digamos que uno lo que tiene que estar pendiente es que es con ellos, que hay que finalmente
abrir el corazón. Pues yo pienso que las situaciones se van dando. Yo no había visualizado ese escenario. A mí me han invitado muchas veces a la FARI, a La Habana, perdón, y nunca, sí, siempre digo, bueno, si quieren ir otros, como fue en su momento el general Mendieta y habló y les expuso, o en su momento Alan también fue, ¿sí? Cuando fue el grupo de víctimas, yo me quité el sombrero porque yo dije, uy, eso es todo un tema, ¿no? Ir y hablar con ellos, así solo sea para escucharlos. De manera que yo les diría que por lo menos quedé con el mensaje de que pensemos en ese escenario. Pero ¿cómo lo visualizas tú, Clara, ya que te toca en lo personal? Pues, ya en lo profesional lo viste, lo contaste y lo expresaste, pero en lo personal, ¿estarías dispuesta a dar ese paso, a abrazarlo? Sí, yo creo que sí. Y por una razón muy sencilla, porque me he dado cuenta que uno aquí en las cámaras, pues finalmente la gente lo ve mucho, ¿no? Esa es la realidad. Y yo me doy cuenta que pues nos toca dar ejemplos, y Fredo, Coronel, Óscar, sí, los invito, porque si nosotros no damos el paso, pues más difícil que la sociedad lo dé, sí, esa es la realidad. Entonces, pues si vamos todos juntos, de pronto más fácil, sí. Una cosita, Malu, una última cosita. Yo sí creo que tenemos que ir todos juntos a abrazarnos, pero yo le confieso, yo solamente soy capaz, no es que no respondí a su pregunta, capaz de abrazar a estos señores el día que yo vea que le piden perdón sincero a los hijos de mis compañeros. Antes, sinceramente digo, no soy capaz, lo he escrito, lo he dicho públicamente, y además es por ellos mismos. Repito, el perdón ciudadano solo se obtendrá después de que los victimarios soliciten de manera sincera a la sociedad perdón por todo el daño que han causado. Óscar Tulio. Sin vacilación alguna, yo sí lo abrazaría. Pero además tuvo la oportunidad de encontrarse con uno. Claro, con el esa historia es el que se fugó conmigo, quien fue uno de los más duros carceleros que tuve yo. Igualmente, en el momento de partir que Ingrid, aquí rindo un férvido homenaje de gratitud a Ingrid porque fue la que facilitó que este muchacho se fuera para París. Rápido, yo vi a Ingrid también poniéndole una medallita de la Virgen a él y le salían por los oídos diablos, cosas por aquí. Satanás, no es que la salía, pero Ingrid, en un gesto muy noble, le puso la medallita y lo abracé y le dije amigo para siempre. Lo miré a la cara y sentí paz, tranquilidad en un hombre que fue uno de los más duros carceleros que yo tuve. Y es que nosotros debemos crear unas condiciones favorables, porque es que uno no debe ser hijo del pasado, sino padre del futuro, generar un futuro. Y comprender es perdonar. Mira, ese es un ejercicio interesante, comprender estos muchachos que me tocó a mí convivir con ellos solo, pero analizaba muchachos cuya masa crítica muy alta, no sabían leer ni escribir. Hay una anécdota que a ellos los ofendió mucho y los sigue ofendiendo. Es que un comandante, ellos hacen una cosa que llama escuela, por la mañana, ¿verdad, profesor? En ruso, Alan Jara. Alan Jara, claro. ¿Cierto? Alan nos está acompañando acá en primera fila. El ruso. Bueno, entonces ellos hacen la escuela y el comandante pues, le explica. Joffre, un comandante que lleva 27 años en la guerrilla, se me acerca, me consultaba, los únicos que me podían hablar eran los comandantes. Me dice, venga Cucho, esta gente no sabe, no entienden lo que le estoy diciendo, que el petróleo se siembra como el maíz, como la yuca, ¿cierto? Y yo, pues obviamente, le explicaba, pero no me sorprendía, porque es propio de esta gente que el Estado no les dio oportunidades de educación.
es que Husserl, en la renovación del hombre y la cultura, que le tocó a este filósofo de las dos guerras mundiales, judío, alemán, huir de los nazis, decía, es que sin el arte de la educación no puede haber una renovación del hombre. Entonces, esta gente que no tuvo oportunidad, entonces uno debe comprender eso. Otro, y lo escribí en mi libro Años sin Silencio, que publicó Planeta, otro que le decían Mereo, oían esa cosa del referéndum, de Caracol hablan por el referéndum que el presidente Uribe convocó a los colombianos, y se me acerca al oído y me dice, vea viejo, dígame, ¿quién es ese señor tan famoso que le dicen referéndum? Entonces uno empieza a comprender, y a muchos nos pasó lo mismo, de la ignorancia, ¿cierto?, de esta gente, y hay que comprender eso para poder entender que necesitamos darle oportunidad y que las causas no son distintas, son otras. Aquí hablaron de Marulanda, de las gallinas, de los marranos de Marulanda. Y entonces Ingrid habló de eso. El caso es que tenemos que elevar el nivel de tolerancia. Mire, cuando Ingrid, esa crítica injusta con Ingrid y con Sigifredo, yo escribí, me la juego por Sigifredo, y allá en los calabozos le llegó mis escritos en los medios de las columnas. Ingrid, fui allá, escribí, hablé y salí en defensa de Ingrid. La gente se me venía encima, pero comprender es perdonar. Y cuando fui, que nos vimos varias veces allá, ¿cómo es que llama el pueblo que no soy capaz de nombrar? Ingrid, ¿cómo se llama el pueblo? Cerca de Miami. Allá. Bueno, estaba destrozada. Es que Ingrid para recuperarse se demoró mucho, psicológicamente y todo. Ella salió muy mal. Solamente hablaba y se ponía a llorar. Ahora le ha servido mucho en Oxford su doctorado en teología. Bueno, muchas gracias, no hablo más. Ingrid, ¿recuerda ese momento? Que le paso el micrófono como un paréntesis de unos segundos, ¿cómo fue ese momento? Mauricio, gracias. No, sí, claro, yo recuerdo ese momento. Es que, es decir, hemos sufrido mucho, pero hemos también superado y somos sobrevivientes, es decir, somos colombianos, somos fuertes. Y en el tema de la reconciliación, yo estaba pensando cuál es lo máximo. Y un poquito hice el ejercicio que estaba narrando Clara. Era pensando, bueno, yo me encuentro en la calle con Joaquín Gómez y ¿qué va a pasar? Y yo pensé, bueno, ¿y si él me abre los brazos? Pues yo lo abrazo, obvio. Y eso es Colombia, somos una familia. Ellos allá, nosotros acá, somos lo mismo. Y lo tenemos y esa es nuestra fuerza. A mí me gusta lo que dijo Sigifredo, es que nuestro dolor no es tan fuerte como el amor que le tenemos a los demás. El amor es lo que va a salvar a Colombia. Sí, sí, sí. Además, Alan, ¿quieres hacer un paréntesis? Alan nos está acompañando aquí, por supuesto, en primera fila. Mauricio, gracias. Con mucho cariño. Aquí, pues, nos hemos visibilizado de pronto quienes estuvimos secuestrados, pero igual víctimas o más incluso nuestras familias, que también nos están acá acompañando. Y este tema del perdón y de la reconciliación, yo creo que tiene que tener una motivación superior para poderlo hacer. Y esa motivación es la paz y es la reconciliación.
y por ella pues nos la jugamos toda. Alan, muchas gracias, pero me va a tocar invitarlos ahora a que se sienten el profesor Moncayo. Profesor, qué gusto tenerlo aquí. También quiero hacer un paréntesis, profesor, porque es muy importante, ha sido una figura muy importante también tenerlo acá. Pero de breves segundos, profe, pero venga para acá, venga para acá. Profesor, qué gusto tenerlo acá y unas breves palabras a raíz de todo lo que estamos hablando y con el tema que nos toca, profesor Moncayo, para seguir porque me queda una pregunta para cerrar. Ese es el abrazo que nos tenemos que dar todos. Así es, profesor, adelante. Gracias. No, me gusta así de pie porque tal vez con el respeto que ustedes se merecen, siempre mis cátedras lo hago así de pie, como una forma de respeto para mis estudiantes. Sigo siendo el constructor de paz. Un día tal vez las puertas de la violencia tocó las puertas de mi casa y desde ahí en adelante he sido un caminante por la paz. Me considero un profundo enamorado de la paz porque siento en carne propia el dolor de nuestros hermanos, de aquellos que dicen paz haciendo hasta lo imposible por salir adelante. Tal vez digamos que es una forma de sentir en carne propia el dolor de nuestros hermanos, de aquellas madres de familia que le lloran tal vez a la muerte violenta que se lleva de uno a uno sus hijos, a esos padres de familia que han dejado huérfanos a sus hijos, a sus hijas, que han dejado viudas a sus esposas. Es tanto el dolor que vivimos los colombianos. Hoy siento una inmensa alegría haberme abrazado con Ingrid, tal vez de corazón, con Alan Jara lo mismo, con Sigifredo, con Oscar Tulio, con el general Mendieta, tristemente me duele, tal vez un trago amargo, porque cuando se inicia este proceso de violencia en el 1997, el 21 de diciembre, que tristemente se da la toma de Patascoy en adelante, se formó una familia y diariamente nosotros pedimos a través de la radio, no sé si está Erwin Hoyos por aquí, con las voces del secuestro, sí, creo que está por aquí, con Antonio José Caballero, que en paz descanse, lo mismo, programas tan bonitos y diariamente les enviamos mensajes. General Mendieta, lo estimamos, lo esperamos en casa. Doctora Ingrid, me recuerdo con la esposa de Sigifredo, estuvimos en Europa y en otras partes y les enviamos todos esos mensajes, ¿sí? Y pienso que cuando se da el proceso, es decir, ya un dolor muy grande, mi esposa decía, es que esos dobles hijos del papá y la mamá, disculpen la expresión, tal vez ya los mataron, y yo decía, no mi amor, piense en Dios, Dios es maravilloso, ellos están vivos. Y un día tuve la posibilidad de ofrecerme como ciudadano canjeable, y me ofrecí como ciudadano canjeable por Ingrid. Estaba en Arcabuco caminando de aquí, de Bogotá a Caracas, de las 30 caminatas que he tenido, y me ofrecí como ciudadano canjeable, porque sentía el dolor cuando hablaba con su mami. Con su mami charlaba muchísimo, entonces me ofrecí como ciudadano canjeable. No importaba si mi hijo estuviera allá, pero yo decía, yo quiero estar allá en las selvas. Quiero que Ingrid Betancourt, si está muy enfermita, que salga y yo por lo menos estar un momento con mi hijo, ¿sí? Compartir con él tal vez ese dolor, esa tristeza, esa angustia de estar separado del hogar, de la familia. Y cuando inicio la marcha, la caminata, sin pensar, no sabía, yo no me inventé la marcha, no me inventé la caminata, me inventé fue tal vez como una especie de referendo de pedir a los colombianos
que dejemos esa trágica apatía que es la que tanto hace daño, ¿sí? Y que busquemos la forma de que nuestros familiares, nuestros policías, nuestros militares, todas las personas que estuvieran secuestradas pudieran recobrar la libertad. Ese era el ideal. Entonces, el invento mío fue recolectar firmas para un intercambio humanitario. Esa fue la lucha mía. Pero como no tenía dinero, había solicitado con los medios de comunicación, con la iglesia, muy difícil, con alcaldes, gobernadores, no podía. Entonces, la única solución, le dije a mi esposa, mire, yo renuncio del magisterio, dejo a mis estudiantes, dejo mi pueblo, pero voy a caminar a decirle, ¿usted me puede colaborar con una firma para el intercambio humanitario? ¿Usted me puede colaborar con una firma para el intercambio humanitario? Y empiezo a recorrer, a tocar puertas, una y otra, para un intercambio humanitario. ¿Qué es el intercambio humanitario? Es perdón. Yo no sabía que eso es perdón. Y entonces ahí me recuerdo cuando empiezo a sanar mis heridas, a sanar mi corazón de algo que me estaba haciendo mucho daño. Si yo estaba encadenado, lleno de odio, lleno de rabia, quería, no sé, ir a la selva y agarrar a cada uno y acabarlos con todo, ¿sí? Pero entonces empiezo a comprender que esa no es la razón. Y entonces, a través del intercambio humanitario, profesor Moncayo, pero usted, ¿cómo se le ocurre que va a pedir un intercambio humanitario? Mire que esos son bandidos y los militares, policías son buenos. Y entonces decía, ¿cuál fue el pecado que cometió Pablo Emilio? Tenía 19 años, sale de mi hogar, se va a prestar el servicio militar y se lo llevan de 19 años. Y entonces, ¿cuál fue el pecado que cometió Pablo Emilio para que se pueda quedar en la selva, podrirse en la selva? Sí, qué pena, disculpe. Y entonces, sí, pues ojalá que tengamos otro día, otro tiempo más bonito. Pero solamente un pedacito para relatar por qué la necesidad del perdón. Entonces yo le decía, a mí no me importa si son buenos o malos, lo importante es que mi hijo, que los militares, que todas las personas que están allá puedan salir y abrazar así, como di el abrazo hace un momento, abrazar a sus esposas, a sus hijos, sentir ese cariño, que sepan que están vivos, que nosotros los queremos, que los queremos aquí en la libertad. Esa fue la lucha mía. Hoy, desafortunadamente, sufriendo en carne propia, hablamos de victimarios. No sé quiénes son tanto los victimarios. Nosotros sufrimos el dolor de 12 años y medio del secuestro de Pablo Emilio. Pero cuando sale Pablo Emilio, empieza la cantidad de amenazas. Hoy no puedo salir con Pablo Emilio, no podemos salir con mi esposa y mi hijo, porque tenemos amenazas, inmediatamente salen amenazas X o Y, lo hemos colocado en la fiscalía, en todas partes hemos denunciado esto y me duele, me da tristeza, no quiero salir de Colombia, amo a Colombia y aquí seguiré en Colombia. Y hoy felicitar a Ingrid porque tal vez ha dado un paso muy grande, volver a Colombia, tal vez de todo ese dolor. Me imagino que para ella fue fuerte volver a Colombia y decir, bueno, ¿y cómo me va a recibir la gente? ¿Cómo va a ser? Me dolió mucho cuando han hablado tantas cosas y he sido un defensor número uno. Defensor número uno porque cuando dicen, es que la doctora tiene la culpa porque se metió allá. Si yo voy a ser un gobernante, un presidente, y le coloco un ejemplo más sencillito y termino. El último y termino. Un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos y ojalá que la gente del común y corriente que está mirando el programa entienda cuando atacan a Ingrid Betancourt. Dicen, es que ella tiene la culpa porque se metió allá. Si yo voy a comprar una casa y me dicen, mire profesor, usted tiene derecho a estar aquí al frente, pero de la sala para atrás usted no puede entrar, porque allá, mire, es oscuro, allá hay ratas, hay de todo, no se puede. Pues no tiene, ¿para qué comprar una casa así? Entonces es una persona que es candidato a una presidencia, dice, bueno, usted puede visitar Cali, Medellín, Bogotá, la ciudad más importante, pero el Caguán, las selvas, allá no se puede meter, entonces ¿para qué voy a ser presidente? Tenía que conocer Colombia, tenía que conocer todos esos escenarios, y yo la felicito porque tuvo una grandeza muy, muy importante y nos dio un ejemplo a Colombia, ¿sí? Y la quiero muchísimo, gracias. Y lo último, discúlpeme, yo os invito a los colombianos para que nos unamos no solamente a las 7, 8 millones de víctimas, aquí somos todos 50 millones de colombianos que de una u otra forma somos víctimas indirectas o directas de esa violencia en Colombia, llámese para, llámese guerrilla, llámese de quien se llame, somos víctimas. Entonces yo los invito
para que empecemos un proceso de sanación que es el perdón. El proceso de sanación del perdón inicia con quitarle las cadenas al corazón de odio, de rabia, de venganza. Que nos podamos abrazar algún día, nos podemos abrazar, sin condicionamientos, porque si colocamos condicionamientos estamos poniendo trabas. Los invito a que sanemos nuestros corazones, esas heridas. Los felicito a ustedes tal vez por esa grandeza de darle un ejemplo a Colombia, de querer hacer la paz, de dar un legado a nuestros hijos. ¿Sí? Y quiero darle un abrazo grande a la doctora Ingrid. A ver, la foto, el abrazo del profesor Moncayo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Vamos ya en aras, profe, además excúseme ya tiempo, porque tenemos también otra conferencia y se me quedan muchas preguntas entre el tintero que después, digamos, tendremos que responder. Era una, por ejemplo, ¿es posible la paz sin Uribe? Pero hay una pregunta que yo les quiero hacer antes de terminar y de manera breve. Antes de terminar y después ya invito a Ingrid y a Alan acá y al profe Moncayo para la última foto de rigor, pero de manera breve, Sigifredo, y comienzo con usted. ¿A ustedes les gustaría estar en el momento de la firma de la paz? ¿Ustedes quisieran estar presentes? Sigifredo. ¿Yo? Bueno, Oscar Tulio. Arranco con Oscar Tulio, arranco desde acá. Más que la firma, soñaría que todo el paz, todo el pueblo colombiano, todo el país se una en torno a la paz y apoyemos esa convocatoria que está haciendo el presidente heroicamente para que todo en torno a la paz no hayan diferencias. Exactamente, Oscar Tulio, muchísimas gracias. Clarita, ¿le gustaría estar en esa última parte, en la firma de la paz? Sí, me gustaría estar. Yo pienso que estamos viviendo un momento histórico en Colombia. Y bueno, creo que sí, y ya lo estoy visualizando. Sí, Gifredo. Sí, definitivamente sí. ¿Le gustaría estar allá? General Mendieta. Después de lo que he comentado, cuando las FARC contribuyan con verdad, justicia y reparación, estaremos aceptando ir a esa firma. Pero con el punto anterior y haciendo un punto que quiero hacer general énfasis es, con aquellos guerrilleros rasos, con las mujeres que han reclutado desde niñas, con todos ellos, inmediatamente, por supuesto, yo les doy el saludo, pero con los máximos responsables, con los dirigentes de la empresa criminal, pues es difícil a ellos ir a saludarlos y mucho menos abrazarlos. Yo en este momento voy y es inevitable decir algo. Es que cada uno de ustedes póngase unas cadenas, unos candados, amárrese a un árbol y estése años y años y años ahí amarrado. Y después nos encontramos dentro de 12 años en este mismo escenario para mirar si ustedes han perdonado y si ustedes se han reconciliado. Entonces, a las víctimas no se nos puede pedir de la noche a la mañana que demos pasos grandes cuando hay unas secuelas impresionantes, como lo decía Alan, no solo con nosotros, sino especialmente con nuestras familias. El haber perdido oportunidad de criar a mis hijos, de que estuvieran en el bachillerato, en la universidad, de no haberle podido celebrar los 15 años a mi hija, de no poder estar con ellos cuando recibieron su diploma de bachiller, cuando recibieron su grado universitario. Allí quedó una secuela impresionante, quedó mucho dolor. Aparte de eso, hay unos traumas que no hemos superado con la familia. ¿Cómo trata uno a su señora, a sus hijos después de 12 años? No sé si algunos han visto la película esa de Resurrección, de las personas que mueren y aparecen en otra parte a los 12, 13 años y cuando regresan a su sociedad, a su familia, están totalmente desubicados. Y es no solo tanto ellos y como nos ha pasado a los secuestrados, la misma sociedad es la que nos excluye.
Y lo decía antes con esto de locos o con esto del síndrome de Estocolmo. ¿Cuántas veces he hablado con mucha gente de la empresa, líderes políticos, de las instituciones, y las puertas han estado cerradas? Y aquí en este momento sí digo algo de todo esto de resiliencia, es mantener ocupada la mente para que podamos pasar a todo esto de perdón y reconciliación. Y esa mente fue la que tuvimos ocupadas en cautiverio, y Alan Jara con la escuelita de la selva, enseñando palabras de inglés, palabras de ruso, gramática, etcétera. Así fuimos avanzando y así pudimos sobrevivir y lograr lo que siempre añorábamos todos nosotros. Nuestra principal recompensa era salir en libertad, abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestros seres queridos. Y el ejemplo claro de esa reconciliación es, y yo invito de pronto a la doctora Ingrid Betancourt, salgamos de este recinto y transitemos allí por las diferentes carreras. Si alguien la ofende, no nos hemos reconciliado y será difícil la reconciliación. Pero si notamos que todo el mundo la abraza, la recibe y nadie la ofende, seguramente ya estamos dando pasos a esa reconciliación. Por lo tanto, reconciliémonos nosotros en familia, en sociedad, los dirigentes, y después sí, pensemos en esa reconciliación con las FARC, con esa gente que está en la selva, porque ahí hay un abismo impresionante. Pues con este último mensaje, General Mendieta, muchísimas gracias. Martín, nos saltamos un poco el tiempo porque viene, por supuesto, otra importante conferencia. Muchísimas gracias. Y gracias a mis panelistas, porque estos testimonios demandan muchísimo más tiempo. Quedaron muchas preguntas sobre el tintero y yo creo que ustedes también quedaron con muchísimas otras cosas para contar. A los medios de comunicación que están acá, yo quiero, sí, pero no, un momentico, vamos a darle gusto a los medios. Yo quiero que me acompañe, por supuesto, profe Moncayo, vuelvo y lo invito, Alan Jara, que está acá, lo invito, Ingrid Betancourt, los invito aquí a la tarima, porque ¿quién más está, Mauricio? Ángela Giraldo, por supuesto, Ángela. Fabiola Perdomo. Fabiola Perdomo, ¿dónde está Fabiola? Claudia las de esposas Jara, de los diputados. Y necesito Patricia la Nieto. última, la foto de rigor, porque si salimos ya creo que perdemos una foto muy importante en este evento, Martín. María Teresa. Ingrid, necesito que subamos a la tarima. Alan Jara. Ervin. Profe Moncayo. Ervin Hoyos. Bueno, Ervin también nos acompaña acá. Ervin, es muy importante las voces del secuestro. Yo creo que con calma van a tener la foto, tranquilos, con calma, Claudia se pueden de Jara, ubicar. Claudia de Jara y María Teresa de Mendieta. Fabiola Perdomo, por favor. Fabiola. Ángela Giraldo. Patricia, Lucas. Los invito a que suban acá, Alan. Claro, pero por supuesto. Sigan acá, los invito para una foto. Esta foto es muy importante para nosotros, Ingrid. para cerrar este panel. Está Ingrid Betancourt. ¿Qué tal, Ervin? Ingrid. ¿Qué tal, Ervin? ¿Ah? Ingrid, ¿qué fue? Ervin es muy importante para ustedes, ¿o no? Pero por él estamos vivos y no estamos enfermos. Venga, Ingrid, aquí al lado de Clara, Ingrid. Ingrid. Para acá, ven por acá si quieres. Y yo quiero inclusive los voy a acomodar. Yo los quiero acomodar. Ervin, venga para acá. Clarita, venga para acá. Eso, no, Ervin aquí, por supuesto, quiero a Clarita acá. Alan, por supuesto, vamos acá. Yo, exacto, aquí, no, yo acá, ustedes dos acá. Yo quiero, primero, anoche, Clarita e Ingrid dieron un bellísimo ejemplo. Se reencontraron después de unas diferencias que no vamos a tocar porque lo que pasó allá, como decían, se queda allá. Yo quiero un primer abrazo de ustedes dos de lo que pasó anoche. Les tocó. Y ahora quiero entre todos que se agarren de las manos. Un fuerte abrazo
a todos que han sentido el horror, pero están acá. Algunos sobrevivieron para contarlo, otros no están, porque están las esposas de los diputados que fallecieron en la selva, pero que hacen parte, por supuesto, de las víctimas. Quiero un abrazo entre todos ustedes, porque este foro es esto, es un abrazo y no es más que la reconciliación, lo que tenemos que hacer todos los colombianos. Esta, Martín, es la foto de cierre de este panel de quienes han sido víctimas del horror de la guerra de 50 años y que tenemos que decir no más. Esta es la foto.